Vamos a comenzar. Último encuentro del 2020. Espero que hayan disfrutado de la asignatura. En la clase de hoy, el último encuentro, lo que voy a hacer es una pequeña revisión para que sirva ya de repaso, porque nos estamos encontrando con un tiempo muy corto, para que sirva de repaso. Y vamos a dar el último concepto, que es prueba de hipótesis. Finalizado eso, van a continuar con los chicos de la práctica para poder hacer consultas dentro de esto, como de lo que les haya quedado. Bueno, el día martes 22, como todos saben, es el examen. Utilicen los foros, utilicen el tiempo que nos queda para sacar dudas y poder avanzar. Bueno, ¿alguna consulta, algo que me quieran hacer antes de comenzar? Estoy abierto a esas consultas y si no, ya comenzamos para empezar a aprovechar el tiempo. Bueno, lo primero que vimos para modo de repaso fue la desigualdad de Chebyshev, que está asociada a la ley de los grandes números, y básicamente lo que nos dice esa desigualdad de Chebyshev es que si uno conoce la esperanza y la varianza de una variable aleatoria y a su vez esos valores son finitos para cualquier número real positivo k mayor que 1, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores en ese intervalo es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Bueno, eso mismo que está expresado ahí lo podemos escribir formalmente, matemáticamente, y nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en ese intervalo es mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado. O, por sucesos contrarios, usando la axiomática de probabilidad, podemos decir que la probabilidad de que la variable aleatoria no tome valores en ese intervalo es 1 sobre k al cuadrado. ¿Qué nos permite? La desigualdad de Chebyshev nos permite a nosotros encontrar tanto una cota superior o una cota inferior para esa probabilidad. ¿Por qué no calculamos una probabilidad exacta? Porque únicamente lo que nosotros estamos conociendo es la esperanza y la varianza. Si yo conozco la distribución de probabilidades de la variable aleatoria, ya sea tanto discreta como continua, podemos calcular si existe la esperanza y la varianza, ¿no? Eso ya lo sabemos hacer porque tenemos las definiciones. Pero la recíproca no es válida, es decir, que si nosotros conocemos la esperanza y conocemos la varianza, como lo que estamos planteando acá, si únicamente conocemos la varianza y la esperanza y a su vez sabemos que son finitas, si nosotros únicamente conocemos eso, no es posible reconstruir la distribución de probabilidades, por lo tanto, si no conocemos la distribución de probabilidades, no podemos calcular probabilidades exactas. En ese caso, lo único que vamos a poder hacer a través de esta desigualdad es calcular esta cota inferior y esta cota superior para estas probabilidades. Bueno, estuve viendo ahí en los foros que algunos estuvieron utilizándola con algunas dudas, pero creo que todo quedó saldado. Es muy simple de implementar. Y bueno, se puede usar para encontrar al menos una cota, ya sea superior o inferior, para las probabilidades. No mucho más que eso. No hay más para decir tampoco. ¿Sí? Cuando uno no conoce una distribución, pero conoce la esperanza y la varianza y son finitas, puede encontrar esa cota que puede ser de utilidad para alguna aplicación práctica. Obviamente, cuando uno conoce la distribución, puede calcular la probabilidad exacta. Bueno, vimos inferencia estadística y hoy vamos a continuar con inferencia estadística cuando estemos trabajando con las pruebas de hipótesis. Dijimos que por diferentes razones es imposible implementar el estudio de la totalidad de la población para tomar una decisión u obtener una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra y a partir de esa muestra sacamos conclusiones
de la población. La inferencia estadística está formada por conjuntos de métodos utilizados para tomar decisiones u obtener conclusiones sobre una población a partir de la información contenida en la muestra. Básicamente es eso. No podemos estudiar toda la población. Lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de un conjunto de métodos o técnicas que nos proporcionan estadística inferencial, obtener conclusiones a partir del dato contenidos en cualquier inferencia o conclusión obtenida de la población necesariamente estará basada en la información proporcionada. Bien, muchas veces nos va a pasar y les va a pasar en la vida cotidiana cuando estén ejerciendo la profesión, que van a saber que los datos tienen cierta distribución normal, pero ¿qué va a pasar? Van a desconocer la media y van a desconocer la varianza o las dos en simultáneo. También pueden saber que los datos provienen de una distribución binomial, pero van a desconocer la probabilidad de éxito. También puede pasar que sepan que los datos tienen una distribución de Poisson, pero van a desconocer su único parámetro que la caracteriza, que es la frecuencia media de ocurrencia, y así sucesivamente. Lo que van a estar interesados ustedes es en estimar esos parámetros poblacionales a partir de datos obtenidos de una muestra. Y esto es lo que vamos a concluir. La estimación de uno o varios parámetros poblacionales desconocidos es posible construyendo funciones de probabilidad de variables aleatorias muestrales, más conocidos como estimadores muestrales. Bueno, hablamos de la definición de población y de muestra, que esto ya nos ha acompañado durante toda esta cursada. Dijimos que la población es el conjunto de individuos o elementos con características comunes que se desea investigar y es el total, y la muestra es un subconjunto de esa población a la cual nosotros tenemos acceso y sobre la que realmente vamos a hacer las mediciones. Y la inferencia estadística consiste en generalizar las conclusiones extraídas de una muestra a toda la población. Básicamente, resumiendo todo lo que hemos venido hablando hasta acá, está en esa expresión final. Bueno, habíamos dicho que había que distinguir bien entre lo que es un parámetro y lo que es un estimador. Un parámetro es una característica numérica que describe una variable observada en la población. ¿Sí? Cuando hablamos de parámetro estamos hablando de la población. Y cuando hablamos de estadístico o estimador estamos hablando de la muestra. Un estadístico estimador es cualquier operación que se hace con la muestra. Eso es una función que se define sobre el conjunto de muestras aleatorias simples de tamaño n. ¿Sí? Lo podemos expresar como una función de los valores de la muestra. Vimos algunos ejemplos y probamos ciertas características de estos estimadores. Por ejemplo, un estimador del parámetro poblacional, de la media poblacional, dijimos que era la media muestral, ¿sí? Y la estimación puntual es la evaluación de este estimador en una muestra en concreta. Es el valor que toma el estimador para una muestra concreta. La varianza, tenemos la varianza muestral, y la estimación puntual, el valor que toma, es la evaluación de la función en una muestra específica. Y para la proporción, tenemos la proporción muestral, que se define como el número de éxitos observados sobre el número de pruebas. Y bueno, y la estimación es el valor que toma para una experimentación. Dijimos que, como es una función sobre el conjunto de las muestras, nosotros podemos definir varias funciones en ese mismo dominio, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos tener más de un estimador para un mismo parámetro. Por ejemplo, acá tenemos dos estimadores para la media poblacional. Este lo acabamos de ver recién, que es la media muestral, y este simplemente es el promedio de dos observaciones, de la primera observación y la segunda observación. ¿Sí? Son dos estimadores. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿con cuál me quedo? ¿Qué características tiene que cumplir un estimador para elegir uno u otro, dependiendo de la problemática que uno esté abordando? Y las características que tiene que cumplir es, por ejemplo, la primera es que tiene que ser insesgado. Un estimador tiene que ser insesgado. Un estimador tita, sombrero, es un estimador insesgado del parámetro desconocido tita. Si la esperanza
del estimador coincide con el parámetro que yo quiero estimar. Es decir, la media de su distribución muestral coincide con el parámetro. Es muy simple ver si la esperanza de un cierto estimador coincide con el parámetro, aplicando las propiedades de la esperanza. Otra de las características que nosotros podemos ver es la propiedad de eficiencia. Un estimador θ1 es más eficiente que otro θ2, ¿sí? Si son insesgados de θ y si la varianza de θ1 es menor que la varianza de θ2. Fíjense, acá nosotros tenemos 3 estimadores insesgados porque la esperanza de cada uno de estos coincide con el parámetro. Están todos centrados en θ. Y me voy a quedar con el que tenga varianza mínima. En la gráfica, el que tiene menor varianza es este que está acá, que se corresponde con T. ¿Está bien? Esto significa que es un operador eficiente. El más eficiente es T. Nuevamente, la varianza se calcula muy fácilmente a partir de las propiedades de la varianza. Bueno, y finalmente vimos la propiedad de suficiencia, que dijimos que se dice que un estimador es suficiente cuando es capaz de extraer de los datos toda la información importante sobre el parámetro. Y más resumidamente, lo que uno termina mirando, porque esto es muy vago, ¿no? ¿Cómo evaluamos esto? Lo que uno termina mirando es si utiliza toda la información de la muestra. Entonces, de estos dos, que son los estimadores insesgados de la media poblacional, ¿con cuál me quedaría en caso de evaluar la propiedad de suficiencia? Obviamente me voy a quedar con la media poblacional, ya que utiliza todos los datos de la muestra. De la muestra, utiliza solo dos, el primero y el último valor observado para calcular este promedio. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No he visto que hayan tenido demasiados problemas, o al menos en los foros no se refleja consultas de este tipo, por lo tanto creo que no ha habido problema con los ejercicios de la guía. Bueno, vimos también distribuciones de muestreo, dijimos que las muestras aleatorias obtenidas de una población son por naturaleza propia impredecibles, ¿no? Y habíamos dado el ejemplo, yo estoy analizando la variable aleatoria que sería la edad de los que están cursando estadística básica. Si yo tomo una muestra de tamaño 10, calculo el promedio de esas edades para esa muestra, me va a dar un cierto valor, y si tomo otra muestra aleatoria también de tamaño 10, sería deseable o sería no deseable, sino esperable que obtener un valor totalmente distinto, ¿no? No totalmente, pero sí distinto. Entonces, la distribución de probabilidades de un estadístico se denomina una distribución muestral. ¿Sí? Entonces, resumiendo esto, como los valores de un estadístico varían de una muestra aleatoria a otra, se la puede considerar como una variable aleatoria con su correspondiente distribución de probabilidades. ¿Sí? A toda variable aleatoria le podemos asociar su distribución de probabilidades. Y la distribución de probabilidades de un estadístico se conoce como distribución muestral. ¿Sí? La distribución de probabilidades de un estadístico se conoce como distribuciones de muestral. Bueno, y en forma resumida, vimos, para los que nosotros estuvimos viendo en el curso, el estadístico para la media muestral, vimos que si los datos provienen de una muestra, de una población normal con varianza conocida, entonces este estadístico tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. La demostración era muy simple, la hemos realizado. ¿Sí? Y bueno, podemos estandarizar. ¿Qué pasaba cuando los datos provienen de una población normal con varianza desconocida? Dijimos que ese estadístico tiene una distribución de student con n-1 grados de libertad, con media mu y varianza s cuadrado sobre n. Fíjense que estamos estimando el sigma desconocido, lo estamos estimando por la varianza muestral. ¿Sí? Eso para el caso en que el tamaño de la muestra sea menor que n. Y si el tamaño de la muestra es mayor o igual que n,
ese estadístico tiene una distribución normal con media mu y varianza S cuadrado sobre N. Esta es la distinción de cómo se distribuye este estadístico dependiendo de las diferentes de estas diferentes condiciones, ¿no? Si se conoce sigma al cuadrado, si no se conoce, acá tenemos un if, y el n es menor que 30 pasa esto, y si el n es mayor que 30 pasa esto. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Que, o sea, me costó darme cuenta en la guía. Sí, ¿Cuándo me doy cuenta si la desviación de la que me está hablando el problema va a ser S o sigma? Que si me nombra muestra población nomás. claro. O sea, vos lo que tenés que saber es, la problemática, tenés que identificar qué datos te están dando. Si la varianza de la cual te están hablando es la varianza de toda la población o es la varianza que se obtiene a partir de la muestra. ¿Sí? Por Bien, ejemplo, por decir, sí, sí. no un ejercicio en particular. Por ejemplo, dice, cierta población tiene una media de tanto y una varianza de tanto. Hago una experimentación, me quedo con una muestra cuya media me dio tanto y varianza me dio tanto. Fíjate que ahí tenemos las dos. Te está hablando, en el primer párrafo te está hablando de la distribución de la población y en el segundo párrafo te está hablando de la distribución de la muestra. Entonces vos tenés que estar muy atento a qué datos te está dando. Si te está hablando de toda la población o te está hablando de la muestra. Muy fácil de identificarlo es cuando a mí me dan los datos. Vos sabés que esos datos son datos muestrales. Entonces, si vos tenés que hacer la cuenta, tenés que sacar el promedio y tenés que sacar el S cuadrado, ahí no hay duda de si te están dando los datos de la muestra o te están dando los datos de la población, ¿verdad? Oye. Y te puedo hacer otra consulta, es Sí, de notación. decime. Para la muestra es con mu y para la población con X raya, No. ¿no? X barra Sí, es un estadístico, por lo tanto, habla siempre de la muestra. de la muestra. El mu es el Bien, parámetro poblacional. Eso lo tenemos acá. perfecto. ¿Sí? Mu, parámetro poblacional. Y el estimador o el estadístico siempre tiene esta notación. Ah, Sí, acá muestra. es muestral. ¿Está bien? Pues, gracias. Bien. Eso es importante. No es menor la notación. Bien, ¿alguna otra consulta? Sobre esto no hay duda, ¿no? De cómo se distribuye. Esto es un árbol de decisión, básicamente. Bien, entonces continuamos. Bueno, ¿cómo se distribuye este estadístico que está asociado a la varianza muestral? N-1 por S al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Dijimos que una distribución chi cuadrado con N-1 grados de libertad. Usamos la distribución chi cuadrado. Y finalmente vimos que el estadístico, la proporción muestral, tiene una distribución normal con media P y varianza P por 1 menos P sobre N, donde P es la probabilidad de éxito que viene una distribución binomial y este resultadito sale aplicando el teorema del límite central y el teorema de Bernoulli generalizado. Entonces, estos datos todos los tienen y los pueden usar, están en la guía. Bueno, estimación por intervalos. Esto fue todo estimación puntual. ¿Eh? O sea, vimos que tenemos un parámetro poblacional, tenemos que es un estimador y una estimación puntual. Es el valor que toma el estimador para una muestra dada. ¿Sí? Después Profe, vimos lo que era. Sí, disculpa que te interrumpa de vuelta. no, Me no pasa nada. pasó con la chi cuadrado en un ejercicio que me daban una muestra de 50 Bien. y los grados de libertad eran 49 y no supe qué tenía que usar, si 40 o 60, porque salta de Justo, 40 a 60. justo te caía en el medio, porque podías ir tanto para el 40 como para el 60. Esa es ¿Y la qué? Y en ese primera. caso, Eso es lo primero que uno haría, decir, bueno, a ver, mi tabla no está completa, puedo irme al valor más próximo. ¿Sí? Justo creo que era un valor 49 y al 40 y al 60 era más o menos lo mismo, ¿no? Era justo. Entonces lo que uno hace es se va al valor
más próximo que encuentro en la tabla. Opción 1. ¿Sí? Bien. Opción 1, hago eso. Opción 2, hago un promedio entre los dos valores que tengo, tanto el superior como el inferior. Pues, Lo que uno porque lo probé que, tanto con 40 y con 60 y no me daba y quizás la lo que me respuesta tenía que está dar ahí hecha. La respuesta quizás con el esté promedio. hecha con el promedio o quizás esté hecho con alguna tabla un poco más compleja, más completa. Bien. Pero bueno, no te debería dar muy alejado a lo que está ahí. No, no veo muy lejos, pero no me daba el valor exacto y no sabía Claro. por qué era que no me daba el exacto, pero voy a probar con el promedio. Exactamente, pero también está la otra alternativa, que pueda ser hecha con una tabla un poco más completa. Claro, Ujú. O con algún bien. software. Pero sí, esas son las alternativas. Tomo el valor más cercano, o tomo el promedio, o bueno, si tengo una tabla más completa o algún software lo uso. Para el examen, porque saben que esto es y evitar problemas, ¿no? Para el examen, tenemos que unificar el criterio porque si nosotros usamos una respuesta que es true o false dentro del campus, lo que les vamos a pedir es que usen las tablas que nosotros les damos y lo que vamos a hacer es que el valor que tienen que encontrar esté en la tabla. Que no haya que promediar, que no haya que hacer ninguna cosa rara, que el valor esté en la tabla para evitar cualquier tipo de discrepancia en la corrección automática que hace el sistema. Está bueno que hayas hecho esa consulta justo. ¿Está? Lo que les vamos a pedir es que usen las tablas que nosotros les damos al final de la guía. ¿Bien? Bueno, después vimos lo que era la estimación por intervalos, dijimos que muchas veces una estimación puntual no carece de sentido, o sea, si bien está bueno usar una estimación puntual y sobre todo cuando tenemos que dar un valor específico, está bueno usarla, pero muchas veces quizás esa estimación puntual no sea adecuada y lo que hacemos es encontrar un intervalo en el cual el verdadero parámetro poblacional se puede mover. Simplemente, cuando estamos trabajando con estimación por intervalo, lo que hacemos es encontrar los extremos de ese intervalo. Yo lo llamé L y U para identificar el extremo inferior y el extremo superior, que definen ese intervalo, el cual contendrá con cierta confianza, recuerden que siempre estamos trabajando con un nivel de confianza, al parámetro desconocido. Obviamente que estos extremos, L y U, varían de una muestra a otra, ¿no? Porque nosotros construimos esos extremos del intervalo, construimos el intervalo a partir de una muestra. Si yo tomo otra muestra, evidentemente, por la aleatoriedad de la muestra, esos parámetros van a cambiar. Por eso trabajamos con un nivel de confianza. Y para la construcción de esos intervalos, para poder hallar estos límites inferior y superior, partimos en todos los casos de esta expresión que está acá, ¿sí? Y después hicimos la construcción, no lo voy a volver a hacer, lo hicimos en la clase pasada, que lo tienen los apuntes, pero bueno, básicamente, si uno quiere construir un intervalo de confianza para un cierto parámetro, tiene que partir de esta expresión que está acá, identificar cuál es el estadístico que va a utilizar y a partir de eso va a ser toda el nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían en forma conjunta, eso también lo habíamos charlado. Entonces, ¿cómo encuentro un intervalo de confianza para la media poblacional cuando el sigma cuadrado es conocida? Bueno, acá tenemos la expresión ya directamente, tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior. ¿Sí? Todo está asociado, fíjense, porque partimos del tiempo estadístico y una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado. ¿Qué pasa cuando desconocemos sigma? Miramos el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es menor que 30, usamos este intervalo que está acá y sabemos que este estadístico tiene una distribución t-student con n-1 grados de libertad, con media mu y varianza s cuadrado sobre n. Y si el n es mayor o igual que 30, sabemos que el estadístico tiene una distribución normal con mu y varianza s cuadrado sobre n con estos extremos, límite inferior y límite superior. Lo que estamos haciendo acá, que aparece el S, estamos estimando la varianza poblacional desconocida por la varianza.
El intervalo de confianza para la varianza se obtiene utilizando esta expresión que está acá, y sabemos que este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Para la proporción, si sabemos que la proporción muestral tiene una distribución normal con media p y varianza 1 menos p sobre n, los límites inferior y superior del intervalo los encontramos usando esta expresión. Creo que no han tenido demasiadas dificultades para hallar los intervalos porque no ha habido mucha consulta en los foros y es normal que no existan dificultades porque realmente es identificar los valores en el enunciado, identificar cuál es el intervalo que uno quiere hallar y luego hacerlo. Bueno, y el intervalo para una comparación de medias. Lo que nosotros vamos a hacer es, si el sigma es conocido, usamos esta expresión que está acá, y si el sigma es desconocido, la expresión. Bueno, la interpretación, habíamos visto cómo interpretar qué significa la relación que existe entre el intervalo de confianza y el nivel de confianza con el cual estamos trabajando. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a decir que el 95% de las veces el parámetro poblacional va a caer dentro del intervalo que estamos allá. Y un 5% es la probabilidad de que el verdadero valor no pertenezca a ese. Bueno, y ahora sí llegamos a lo último, que es lo que vamos a dar un cierre en el día de hoy, que son las pruebas de hipótesis, que está relacionado también con lo que veníamos viendo, y van a ver que es una transición muy simple, simplemente tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Vamos a dar una serie de definiciones para que ustedes las tengan, pero después vamos para que se entienda bien, lo vamos a hacer a través de ciertos ejercicios prácticos. En la práctica profesional dijimos que nos vamos a ver obligados a tomar decisiones relativas a una población sobre la base de la información proveniente de una muestra. Eso está más que claro y siempre va a ser así. Uno no puede analizar toda la población para tomar una decisión, ya sea por costo, por tiempo, porque la población es infinita y no lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Siempre yo voy a tomar decisiones sobre una población a partir de los datos tomados en una muestra. ¿Sí? Esa muestra tiene que ser representativa. Estas decisiones se llaman decisiones estadísticas. Toda decisión que yo tome sobre la población a través de los datos de una muestra, las voy a llamar decisiones estadísticas. La inferencia estadística está formada por un conjunto de métodos utilizados para tomar decisiones y obtener conclusiones sobre una población a partir de la información contenida en la muestra. Esto lo volvemos a repetir en función de lo que veníamos ya hablando de intervalos de confianza, ¿no? Por ejemplo, podemos querer decidir, basados en los datos muestrales, si el tiempo promedio requerido por una máquina para el llenado de bolsas de cemento ha cambiado durante el funcionamiento. O si el poder cubritivo de una lata de pintura de 20 litros es en promedio de 400 metros cuadrados, entre otras decisiones que nosotros podemos llegar a estudiar, ¿no? Si nosotros somos el encargado de planta de una pinturería, que fabrican pinturas, y nos dicen, bueno, a ver, fíjense si del lote X el poder cubritivo es de 400 metros cuadrados, yo no puedo abrir todas las latas que estén disponibles para la venta para ver si el poder cubritivo es de 400 metros cuadrados, ¿verdad? Sería ilógico hacer ese procedimiento. Uno que haría, tomaría una muestra de un cierto tamaño, prepararía unos banners de 400 metros cuadrados y ver si el poder cubritivo para esa muestra está alrededor de los 400 metros cuadrados. Pero nunca abriría el lote entero de las latas, ¿no? Porque si no, estaríamos mal. Entonces, bueno, ven, esas decisiones que nosotros tenemos que tomar son las que vamos a tomar en función de la estadística inferencial. Hipótesis estadística. Las hipótesis que se realizan o formulan para tomar una decisión sobre una población, que puede ser cierta o no, la hipótesis es verdadera o falsa, se llama hipótesis estadística.
Una hipótesis estadística es cualquier afirmación o conjetura sobre una o varias características de interés de la población. En el curso de estadística básica nos vamos a basar en una única conjetura. Vamos a trabajar en varias. Una prueba o test de hipótesis es una técnica que permite comprobar si la información que proporciona una muestra observada concuerda, y ese concuerda está entre comillas, o no con la hipótesis estadística formulada. Y por lo tanto decidir si se debe rechazar o no dicha hipótesis. ¿Qué significa este concuerda? Vayamos al ejemplo ese de las latas de pintura. Yo tomé una cierta muestra, o sea, es decir, 10 latas, preparé 10 banners, pinté y me dio un promedio de 390 metros cuadrados en lugar de 400 metros cuadrados. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que esos 10 de diferencia es por la muestra que tomé o realmente el poder cubritivo de la pintura que yo estoy fabricando no es realmente de 400 metros cuadrados? Entonces, las pruebas de hipótesis nos van a permitir poder tomar esa decisión correcta de bajar a 390, por decir algo, el poder cubritivo que yo estoy publicando en mi lata, o lo dejarlo en 400 porque está asociado a la aleatoriedad de la muestra. ¿Está bien? El ejemplo creo que es ilustrativo del objetivo que nosotros queremos. En toda prueba de hipótesis vamos a tener dos hipótesis. La hipótesis nula es el estado actual de la investigación, o sea, la hipótesis que se supone cierta, es decir, la que se cree hasta el momento. Vayamos al ejemplo de las latas de pintura. El poder cubritivo de la pintura que yo estoy desarrollando es de 400 metros cuadrados. Y la hipótesis alternativa representa el cambio en la población que el investigador espera que sea verdadero. Por esto se llama la hipótesis del investigador, lo pueden ver así en la bibliografía, y está relacionada con la investigación. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa para el ejemplo de la pintura? El poder cubritivo no es de 400 metros cuadrados. Entonces, siempre en toda prueba de hipótesis vamos a tener la hipótesis nula, que es lo que se conoce hasta el momento, lo que yo informo, el poder cubritivo es de 400 metros cuadrados, y una hipótesis alternativa que va a ser, por ejemplo, el poder cubritivo no es de 400. ¿Sí? Puede haber otras variantes, por ejemplo, la hipótesis alternativa es que el poder cubritivo es menor de 400 metros cuadrados o el poder cubritivo es mayor a 400 metros cuadrados. Pero bueno, eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Pero está claro, en toda prueba de hipótesis voy a tener esas dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. A la hipótesis nula la vamos a llamar H0 y a la hipótesis alternativa H. Profe, en la alternativa no podés definir el valor, ponele, no podés decir el poder cubritivo es de 390. La igualdad. No se podría Claro, no conviene, no, porque no, va a ir la a la igualdad, muestra eso. Capaz si tomo otra muestra me da 405. La igualdad está siempre en la hipótesis nula, nunca en la alternativa. ¿Ah? Joya. Bien. Test de hipótesis o regla de decisión. Bueno, los procedimientos que a nosotros nos van a permitir determinar si la información que surge de la muestra observada difiere significativamente de los resultados esperados y por lo tanto no hay, nos ayudan a decidir si existe evidencia suficiente para rechazar o no una hipótesis, se llaman prueba, test, contraste de hipótesis o regla de decisión. Dependiendo de la bibliografía que ustedes usen, van a encontrar pruebas, test, contraste. Existen diferentes maneras de decir lo mismo para esto, ¿sí? Pero son reglas de decisión, test de hipótesis. Entonces, las pruebas de hipótesis, lo que a nosotros nos van a permitir es tomar la decisión de rechazar o no cierta hipótesis en función de los valores observados en mi muestra, que era lo que más o menos decía Archier, ¿no? Yo tomo una muestra, me da un cierto valor, tomo otra muestra, me da otro cierto valor, pero en definitiva, lo que a mí me interesa es ver si esa diferencia en valores es significativa o esa diferencia en valores está asociada a la aleatoriedad que siempre existe. Bueno, probar una hipótesis implica tomar una decisión, ¿no?
al comparar la muestra observada con respecto a la teoría. Siempre voy a tomar una decisión. ¿Rechazo o no rechazo una cierta hipótesis en función de los datos de la muestra? Por lo tanto, como yo estoy trabajando con una muestra aleatoria, puedo cometer dos tipos de errores, ¿no? Un error de tipo 1 o un error de tipo 2. El error de tipo 1 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula siendo esta verdadera. O sea, vayamos al ejemplo de las pinturas. Yo digo que el poder curtivo no es de 400 metros cuadrados cuando realmente lo era, ¿sí? Entonces ahí estoy cometiendo un error de tipo 1. Y un error de tipo 2 se comete cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa. Por ejemplo, yo termino decidiendo en función de la muestra que tomé y los resultados experimentales que realicé, en el caso de la pintura, pinté los 10 banners y me dio un poder punitivo menor que los 400 metros cuadrados y termino rechazando. Bueno, ahí cometo un error de tipo 2 porque estoy rechazando la hipótesis nula cuando esta realmente era cierta y estaba asociada a esa. Entonces esos errores no los voy a poder evitar, siempre van a estar ahí presentes. Por lo tanto, lo que uno va a querer hacer es minimizar esos errores. Y acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Para eso, un cuadro que nos permite identificar los errores. No rechazo H0. Cuando H0 es verdadera, no tengo error. ¿Sí? Si no estoy rechazando H0 cuando H0 es verdadera, no tengo error. No se rechaza H0. Cuando H0 es falsa, comete un error de tipo 2. Rechazo H0. Cuando H0 es verdadero, comete un error de tipo 1. Y rechazo H0. Cuando H0 es falsa, no estoy cometiendo tipo de error. Llamaremos alfa al error de tipo 1 y llamaremos beta al error de tipo 1. El error de tipo 1 es rechazar H0 cuando H0 era verdadera. Y el error de tipo 2 es no rechazo H0 cuando H0 es falsa. Entonces, estos dos errores, que siempre van a estar presentes, porque es así, lo que nosotros queremos hacer es tender a minimizarlos. La probabilidad alfa de cometer un error de tipo 1 recibe el nombre del nivel de significación de la prueba, que también es el mismo alfa que nosotros estábamos trabajando en los intervalos de confianza. ¿Tá? En la práctica, para probar hipótesis, si ustedes se fijan en los ejercicios de la práctica, son comunes utilizar nivel de significación de 0.05, 0.01. O sea, la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es muy baja. ¿Sí? La probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera, estoy dando un valor bajo. Si bien no existe una regla mnemotécnica para que uno pueda resolver un problema, ¿no? Porque no existen reglas para resolver un problema, o al menos yo no conozco. Ya he estado trabajando mucho en eso, pero no existe porque cada problema es único en sí mismo. Sí podemos dar una serie de pasos que si ustedes realizan van a llegar a la decisión correcta. Entonces, en toda prueba de hipótesis vamos a conservar estos pasos que están acá, que son 6. El primer paso y lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En toda prueba de hipótesis tiene que haber dos hipótesis. Forman un sistema, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces los alumnos tienden a definir únicamente o la nula o la alternativa. No. En toda prueba de hipótesis tiene que estar definida tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Es un sistemita. Como dijimos anteriormente, la hipótesis nula es la que se supone cierta y la hipótesis alternativa es la hipótesis que debe aceptarse en caso de rechazarse la hipótesis nula. ¿Sí? Es la hipótesis del investigador. Luego, en una segunda instancia, lo que vamos a hacer es seleccionar el estadístico de prueba. Para esto, ¿qué vamos a considerar? El parámetro poblacional que estamos utilizando para definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Una vez definido este estadístico de prueba, lo que vamos a hacer es el gráfico de su distribución, para determinar dos zonas. Una zona
de rechazo y una zona de no rechazo de la hipótesis nula, la hipótesis que se supone cierta, para que en caso de rechazar, nosotros vamos a ir por tomar la hipótesis alternativa. Una vez que tenemos definida esa zona de no rechazo y de rechazo, vamos a calcular el valor observado a partir del estadístico, o sea, qué valor toma ese estadístico para la muestra que yo estoy analizando. Volvamos al caso de las pinturas. Yo tenía una muestra de 10, pintaba los 10 banners y me fijaba cuál es el poder cubritivo en promedio de esas 10 latas de pintura y me daba 390 metros cuadrados. Ahora, con ese valor observado, yo tengo que decidir, bueno, ¿está dentro de los márgenes permitidos? Bueno, me voy a quedar con la hipótesis nula. Y si no, tengo que tomar la hipótesis alternativa y concluir que existen diferencias con respecto a lo que se está informando. Bueno, comparar los valores, que es eso mismo, ¿no? Ver si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Fíjense que soy muy prolijo, ¿no? Uno está tendiente a decir, acepto tal hipótesis. Las hipótesis nunca se aceptan. ¿Se rechazan o no se rechazan? Para que uno acepte una hipótesis, ¿sí? Como verdadera, es muy fuerte eso. ¿Qué tendría que hacer? Analizar toda la población. Como eso no es posible, uno puede hablar de rechazar o no rechazar. Nunca puede hablar de aceptar una hipótesis. Para aceptar una hipótesis tiene que haber recorrido toda la población. Y finalmente, bueno, expresar una conclusión en función de la decisión que uno toma. Bueno, ahora sí, vayamos a casos concretos. Vamos a seguir estos 6 pasos en diferentes ejemplos. Bueno, si nosotros vamos a hacer pruebas de hipótesis con respecto a la media poblacional, el estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser Z o T, dependiendo de si conozco o no conozco sigma. Esto está asociado a lo que hemos visto al inicio con intervalos de confianza. Y veamos un ejemplo en particular. Un ingeniero en materiales está trabajando en implantes para la industria ortopédica y afirma que el peso promedio de dichos implantes, una vez que se les ha aplicado un proceso anodizado, es de 180 gramos con una desviación estándar de 30 gramos. ¿Sí? Acá me está dando los datos muestrales o poblacionales. Para Mateo, que creo que me consultó hoy. ¿Qué me está dando acá? ¿La varianza poblacional o la varianza muestral? Y está hablando con un peso promedio. No creo que haya hecho promedio de toda la población. Pero No. no sé. En este primer párrafo me está dando los datos poblacionales. Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace darte cuenta de eso? Porque está diciendo, está en implantes de la industria ortopédica y afirma que el peso promedio de dichos implantes, teóricamente sus implantes los diseñó para tener un peso promedio de 180 gramos por una desviación estándar de 30 gramos. O sea, esa es su población. Bien. ¿Está? Ahora fíjate, ahora dice, la Cámara que aprueba la comercialización de dichos implantes sospecha que el peso es distinto a los 180 gramos informados por el ingeniero, por lo que decide realizar una experimentación de una muestra de 50 implantes, y acá te está hablando de la muestra, se obtuvo una media de 187 gramos. O sea, tomó una muestra y calculó el promedio y le dio 187 gramos. Estos 7 gramos de diferencia que tenemos acá, los 7 gramos de diferencia que tenemos acá, ¿son significativos o simplemente se deben a la aleatoriedad y no hay un cambio en el promedio? Eso es lo que nosotros tenemos que terminar de decir. Entonces, ¿existe evidencia para suponer que el peso especificado por el ingeniero no es correcto? Bueno, acá nos dice que utilicemos un nivel de confianza de 0.05. O sea, la probabilidad de cometer un error tipo 1, de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, sea de 0.0. Bueno, analizando el problema, el interés recae en decir, en base a los datos obtenidos de nuestra muestra, estos 50 implantes, si el promedio
es o no de los 180 gramos que informa nuestro investigado. Para esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es enunciar las hipótesis nula y alternativa. Las hipótesis siempre se hacen en función del parámetro poblacional. Ojo con eso. Ya lo vamos a hacer sobre el parámetro, sobre el estadístico. Entonces, en este caso, la hipótesis nula habíamos dicho que era lo que se conoce hasta el momento, y la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. Por lo tanto, lo que se conoce hasta el momento y lo que nos afirma el ingeniero es que el peso promedio de los implantes es de 180 gramos. Y nosotros queremos contrastarlo contra la hipótesis alternativa de que ese peso promedio es distinto de los 180 gramos. ¿Sí? Porque el enunciado así lo dice. La Cámara que aprueba la comunicación de hechos impresos sospecha que el peso es distinto a los 180 gramos. ¿Sí? El enunciado nos está diciendo que no hay una inclinación ni de que es mayor ni de que es menor. Simplemente que es distinto a los 180. En este caso, como conocemos sigma, el estadístico que nosotros vamos a usar es el X-barra, ¿sí? Que tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. Este es el que nosotros vamos a utilizar y este es el setup. Sabemos que tiene una distribución normal, por lo tanto podemos graficar la distribución y vamos a encontrar dos zonas. La zona de rechazo y la zona de aceptación. Recuerden que el área bajo la curva es 1. Y las zonas de rechazo es alfa sobre 2, ¿sí? La suma de estos dos me da alfa, más 1 menos alfa me da 1. Bien, estas zonas de rechazo, como es un test bilateral, porque yo lo que estoy mirando es si es mayor o menor a los 180 gramos, me estaría mirando esta zona, si el valor que a mí me dio es mayor a un cierto umbral, y estaría mirando esta zona de rechazo si el valor es menor que un cierto umbral. Por lo tanto, ahí me queda definida mi zona de rechazo y mi zona de aceptación. Estos valores críticos, que yo lo llamé Z crítico a izquierda y Z crítico a derecha, salen de la tabla normal. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de Z para el cual me deja un área bajo la curva de alfa sobre 2? ¿Cuál es el valor de Z que me deja un valor bajo la curva por encima de mayor que alfa sobre 2? Si el alfa en el ejercicio me decía que era 0.05, el alfa sobre 2 es 0.025, y si voy a la tabla de la normal, este valor es 0.96 y este valor por simetría es el valor de 1.96. Quiere decir que acá me quedó definida la zona de no rechazo y la zona de rechazo. Bueno, acá sale el valor de la tabla de la normal. Y luego lo que voy a calcular es la evaluación de mi estadístico para esa muestra en particular. El promedio para la muestra en particular, dijimos que era de 187 gramos, el mu era de 180 gramos, el sigma estaba el enunciado era de 30 y el tamaño de la muestra era 5. Realizo esa cuenta y me da un Z observado de 1.65. Bien, ahora lo que tengo que hacer es ver ese 1.65 en qué zona cae. Si cae en la zona de no rechazo o cae en alguna zona de rechazo. Ese 1.65 pertenece al intervalo menos 1.96, 1.96, o sea, pertenece a esta zona de no rechazo. Por lo tanto, no se rechaza H0, y la conclusión que yo voy a dar en función de mi problema es que no existe evidencia suficiente para sospechar que la afirmación que realiza el ingeniero es incorrecta.
¿Sí? ¿Por qué digo que no hay evidencia suficiente? Porque para esta muestra en particular con la que nosotros estamos trabajando, no hay evidencia muestral para sospechar que lo que afirma el ingeniero es incorrecto. ¿Está? Fíjense cómo fui siguiendo los pasos. El 1, enunciar las hipótesis nula y alternativa. El 2, seleccionar el estadístico de prueba. El 3, determinar las zonas de rechazo y no rechazo para la hipótesis nula. El 4, evaluar el estadístico para los datos muestrales que obtuvimos. El 5, comparar si ese valor observado pertenece a la zona de no rechazo o a la zona de rechazo. Y en función de la decisión que yo tomé, y en función de la problemática, exponer la conclusión. ¿Está? ¿Alguna duda? Profe, Sí. tengo una duda más que nada con respecto a cuando calculás el Z a la izquierda o a la derecha, porque me La pasó tabla. en algunos, sí, me pasó en algunos ejercicios que, por ejemplo, el alfa sobre 2 me daba 0,025 y cuando Sí, buscaba en la tabla el valor era negativo, obviamente, ponele, en este caso creo que era -1,96. sí, Y para calcular, había un ejercicio que te pedía calcular la muestra que se necesitaba. Entonces, bueno, hacía el despeje de n de una de las fórmulas. sí. eh, y el valor lo tengo que usar positivo para que me dé. Eso, ¿por qué? Si en la tabla es negativo. No sé si me explique muy bien, pero. Y deberíamos ver el problema en particular, pero como vos estás tomando ahí, estás hablando del valor absoluto, entonces tenés que tomar el positivo. Ah, bien. Claro, esa era mi duda, a ver si era por valor absoluto, porque, o sea, yo lo usé con el positivo porque no me podía dar negativo el número, obviamente, No, pero nada, quería. pero como Bien. estás tomando una distancia, es el valor absoluto, por lo tanto tenés que tomar el positivo. Es el z a la derecha, el positivo. Claro, o sea, el delta va a ser tanto para uno para el otro en valor absoluto. Está bien. Exactamente. Oye, gracias. De nada. Bueno, bien. Veamos una variante de ese ejercicio anterior para llegar a un concepto teórico que es fundamental. La Cámara que aprueba la comercialización de dichos implantes, va a ser una variante del ejercicio anterior. La Cámara que aprueba la comercialización de dichos implantes sospecha que el peso es mayor a 180 gramos. ¿Está? Fíjense que en el ejercicio anterior decía que dudaba de los 180 gramos, no decía si era mayor o si era menor. Por lo que decide realizar una experimentación de una muestra de 50 implantes y obtuvo una muestra de 187 gramos. ¿Existe evidencia para suponer que el peso especificado por el ingeniero no es correcto? Utilizar un nivel de señalización de 0,05. Ahora, cuando yo planteé mis hipótesis nula y alternativa, fíjense que la alternativa yo ahora voy a ir, porque es la hipótesis del investigador, porque el peso promedio sea mayor que 180 gramos. ¿Está? Fíjense la diferencia que tenemos con el anterior, que nosotros simplemente decíamos es distinto. El distinto puede ser menor a los 180 gramos o mayor a los 180 gramos. Ahora es más fuerte. Yo voy a decir, la hipótesis alternativa, el peso especificado es mayor a esos 180 gramos. ¿En qué varía? ¿En qué varía uno u otro? A ver, ¿quién me lo puede responder rápidamente? ¿Dónde va a variar? Que va a estar a la derecha el valor. Varían, exactamente, varían las zonas de rechazo y de no rechazo. Ya ahora no vamos a tener un test, lo que se conoce como test bilateral, sino que vamos a tener un test unilateral. Y acá era lo que yo quería llegar. ¿Sí? Fíjense las diferentes alternativas que nosotros tenemos. Y hay más, obviamente, no son las únicas, pero digamos que podemos definirlas de esta manera. Fíjense lo que hablábamos hoy con Mateo. Al principio, siempre el igual va a estar en la hipótesis nula, nunca en la alternativa. ¿Qué puede pasar? Nosotros queremos contrastar la hipótesis nula, θ, el parámetro poblacional, es igual a un θ cero, contra distinto, el que vimos hoy, de bilateral. Se ve muy bien.
si esto qué hace, ahí se veía muy bien. Bueno, tampoco me quedó muy bonita, pero bueno, se ve un poco mejor. Un test bilateral me define dos zonas, las zonas de rechazo, rojo, y la zona de no rechazo. Entonces el alfa lo tenemos que particionar en dos, alfa sobre 2 sobre alfa sobre 2, y acá encontramos el valor crítico a izquierda y el valor crítico a derecha. Podemos estar interesados en analizar tita igual a tita 0 o tita mayor o igual que tita 0 contra la hipótesis alternativa que el valor poblacional es menor que un cierto valor tita 0. En este caso tenemos la hipótesis, las zonas de rechazo en esta zona, y este es un test unilateral a izquierda, por lo tanto, esta zona alfa es alfa, esta zona amarilla, perdón, es alfa. Ya no tengo la necesidad de particionar el alfa sobre 2. Acá va a ser alfa y esto va a ser 1 menos alfa. Y en este caso, voy a mirar el parámetro poblacional menor que un cierto tita 0, menor o igual, contra un tita mayor que tita 0, que es el que estamos analizando en el último ejemplo que vimos. Y esta es la zona de rechazo. Y acá, esta zona pintada en rojo, el área va a ser alfa y esta zona va a ser 1 menos alfa. Cuando particiono el alfa, lo particiono cuando estoy trabajando con un test bilateral. Cuando estoy trabajando con un test unilateral, ya sea a izquierda o a derecha, esta zona sombreada es siempre alfa. ¿Está claro? Ese es siempre un error típico que uno comete a la hora de estar trabajando. Recuerden que el área bajo la curva siempre es 1. Si esto es 1 menos alfa, esto tiene que ser alfa para completarlo. Si esto es 1 menos alfa, esto tiene que ser alfa para completarlo. Y si esta zona que está acá es 1 menos alfa por simetría, esto no le queda otra cosa más que ser alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Bien, entonces en este caso estamos en un test unilateral a derecha, que sería este caso que está. Bueno, se lo voy a dejar como ejercicio para que vayan haciendo los pasos. Es muy simple, nada más que ahora tienen que determinar correctamente la zona de rechazo y decidir qué es lo que va a pasar. ¿Está? Se lo dejo como ejercicio, no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, vayamos a otro caso, vayamos ahora al caso en el cual no se conoce sigma. Vayamos a una prueba de hipótesis para la media poblacional en el caso de que no se conozca sigma. Y vayamos con un ejemplo para entenderlo, porque los pasos son siempre los mismos. El porcentaje medio deseado de óxido de silicio en cierto tipo de cemento aluminoso es de 5.5. Para probar si esto es cierto, en determinada planta de producción se realizó un muestreo aleatorio de tamaño 16, obteniéndose un porcentaje medio de 5.25 y una varianza de 0.16. Mateo, ¿qué te parece? ¿Estamos hablando de la muestra o de la población? Este 5.25 y 0.16. Para En comprobar ese si es cierto. caso es de la muestra, ¿no? Porque Es arriba de te la tira el muestra. 5,5 que es de la población. Exactamente. Y acá, para esta muestra de 16 observaciones, obtuvimos esta media y esta varianza. Por lo tanto, este 0.16 es S al cuadrado. ¿Está? Suponiendo que el porcentaje de óxido de silicio en una muestra se distribuye normalmente, la información muestra es evidencia suficiente para contradecir el porcentaje medio deseado de óxido de silicio, utilizar un nivel de significación de 0.05. Bueno, entonces nos piden una prueba de hipótesis para el parámetro poblacional mu con sigma desconocido. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, el estadístico de prueba que vamos a utilizar ahora es tiene una T de Student con n menos 1 grados de libertad con media mu varianza S cuadrado sobre n, que va a ser el T observado que nosotros vamos a utilizar para luego comparar. Entonces, ahora tenemos que enunciar las hipótesis tanto nula como alternativa.
hipótesis nula dijimos que es lo que se conoce hasta el momento, en promedio de 5.5, contra la hipótesis alternativa distinta. Dijimos que el estadístico que vamos a utilizar tiene una distribución que describen con n-1 grados de libertad. ¿Por qué? Porque no conocemos sigma. Esto pueden usar la misma tablita que usamos para la construcción de los intervalos de confianza. Graficamos su distribución. Recuerden que tiene prácticamente la forma campanada, y esta campana se asemeja o se aproxima a una normal a medida que los grados de libertad aumentan, ¿sí? Como es un test bilateral, tenemos las dos zonas de rechazo y la zona de rechazo, que es 1 menos alfa, alfa sobre 2 y alfa sobre. Tenemos que encontrar esos valores ahora para la T de Student con n-1 grados de libertad. Bueno, tenemos n era igual a 16, por lo tanto n-1 es 15, alfa sobre 2 es 0.025, y para esos grados de libertad, para esos valores, nos da 2.131, y por simetría tenemos el menos 2.131. Estos son los valores críticos. El valor crítico a izquierda, el negativo; a derecha, el positivo. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar el estadístico para la muestra que nosotros tenemos, y obtenemos el T observado. Era 5.25 menos 5.5 sobre S sobre la raíz de 16. Esto me da 2.5. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si pertenece o no pertenece a las zonas de rechazo o no rechazo. Como el T observado es 2.5, no pertenece a este intervalo, se rechaza H0. ¿Y qué conclusión vamos a obtener? Existe evidencia suficiente o existe evidencia muestral para suponer que el verdadero porcentaje de óxido de silicio difiere de los 5.5. Faltan las unidades de medida que no sé en qué será. No soy experto en materiales, así que no se los podría decir. Pero bueno, me suena raro no expresar las unidades. ¿Está? ¿Está claro? Simplemente el procedimiento siempre es el mismo: definir las hipótesis nula y alternativa, elegir cuál es el estadístico que vamos a utilizar en función de los datos, graficar hacer su gráfica, determinar la zona de rechazo y no rechazo, calcular los puntos críticos, tanto a derecha o a izquierda, dependiendo del problema, en este caso los dos, y evaluar el estadístico para obtener el Z observado y luego poder comparar con los valores críticos. Hacer la comparación. Una vez que hago la comparación, puedo finalizar. En este caso, existe evidencia para suponer que el verdadero porcentaje de óxido de silicio difiere de los 5.5, las unidades de medida que corresponden. ¿Está? Hay que prestar atención a dos cuestiones acá. La principal es definir bien las hipótesis, nula y alternativa. Si uno define correctamente las hipótesis nula y alternativa, tiene un alto porcentaje de concluir bien, porque después lo que va haciendo es una serie de pasitos y cuentas. La segunda, que es elegir correctamente el estadístico de prueba. Eso es fundamental. Si uno elige correctamente el estadístico de prueba, va a llegar a una conclusión. Porque después es simplemente seguir una serie de pasos que me llevan a tomar la decisión. Bueno, fíjense que una observación, para este último caso, si la muestra proviene de una población normal, lo que podemos hacer es observar el tamaño de la muestra. Si el n es mayor o igual que 30, en lugar de utilizar la T de Student, ¿sí?, este estadístico, podríamos haber utilizado la distribución Z. ¿Está bien? Eso sigue valiendo lo que vimos anteriormente. Me voy a ir bastante para atrás.
Voy a ir bastante para atrás. Esta que está acá. ¿Está? Sigue valiendo esta regla que está acá. Si nosotros conocemos sigma, sabemos que X barra tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. El primer ejemplo que vi. Si desconocemos sigma y el tamaño de la muestra es menor que 30, sabemos que X barra tiene una distribución de student con n menos 1 grados de libertad con media mu y varianza s cuadrado sobre n. Y si el n es mayor o igual que 30, que es esto último que estuvimos hablando, sabemos que tiene una distribución normal, aproximadamente una distribución normal con media mu y varianza s cuadrado sobre n. ¿Está? Es eso mismo lo que estamos diciendo. En esta observación que está acá. Si en el ejemplo anterior, en lugar del n ser 16, hubiese sido 35 por decir algo, bueno, en lugar de usar t de student, podríamos haber utilizado z. ¿Está bien? Bueno, prueba de hipótesis acerca de la varianza de una distribución normal. Otra de las cuestiones que nos puede llegar a interesar a nosotros es realizar una prueba sobre la variabilidad de cierta variable. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Una máquina está configurada para la producción de pernos de 8 milímetros de diámetro con una variabilidad de a lo sumo 0.01. Fíjense que ya nos está hablando acá nos está diciendo que la variabilidad es a lo sumo. Entonces ya nos está dando alguna regla para definir nuestra hipótesis alternativa. Al tomar una muestra aleatoria de 20 pernos, se obtuvo una varianza muestral. Acá es muy evidente de que se está hablando de la varianza muestral, ya me lo está diciendo el enunciado y no tengo que estar pensando mucho, de 0.0153 milímetros al cuadrado. ¿Existe evidencia en los datos muestrales para suponer que la configuración se ha modificado? Por lo tanto, debería parar, si digo que sí, debería parar la producción, hacer los ajustes necesarios y poner la planta nuevamente en funcionamiento. Si nosotros estamos tomando una decisión errónea, decidimos parar la planta cuando realmente no ha cambiado la variabilidad y bueno, estamos teniendo un costo en la producción, ese costo representado en tiempo. Ahora bien, si tomamos una decisión errónea de continuar con la producción, cuando en realidad hay una variabilidad, estamos también teniendo un costo en que ese material va a tener que ser reproducido, si se quiere de alguna manera, para poder ponerlo a la venta si tiene que ir bajo especificaciones. Entonces, fíjense que esos errores que yo voy a cometer en la toma de decisiones tienen costos, siempre tienen costos. Lo mejor es tomar las mejores decisiones. Bueno, entonces ahora acá tengo que plantear mis hipótesis alternativa, la hipótesis nula, que es la hipótesis inicial, es que la varianza es menor de 0.01. A lo sumo, y me dice, es de 0.01. Y la hipótesis alternativa ha aumentado, ¿no? La variabilidad ha aumentado. Por lo tanto, si voy por esta opción, tengo que parar mi proceso. Bueno, el estadístico que vamos a utilizar, obviamente, como estamos hablando de la varianza, tenemos que usar chi cuadrado con el libertad. Graficamos la chi cuadrado. Recuerden que esta ya no es simétrica, deja de ser simétrica. Y definimos la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Es un test unilateral a derecha. Acá tenemos la zona de rechazo. Esto va a ser alfa. Esto es 1 menos alfa. Buscamos el valor crítico a derecha, en tabla, menos 30.54 para n menos 1 grado de libertad, que son 19, y alfa de 0.05. Ahí tenemos cómo lo buscamos en la tabla de valor. Finalmente calculamos el chi cuadrado observado, que va a ser el valor
que toma el estadístico para la muestra que yo estoy analizando. En este caso me dio 29.07. Y ahora tengo que analizar este valor en función del valor crítico allá. 29,07, como es en función de 30.14. Es menor, por lo tanto va a andar por acá, ¿no? Por lo tanto, no se rechaza H0. Y en función de esta decisión que yo he tomado, tengo que obtener una conclusión. La evidencia muestral no contradice a H0. Se puede concluir que la varianza poblacional es menor que 0,1, es decir, la configuración no se ha modificado, por lo tanto continúo con la producción. ¿Está? Esto es fundamental, la conclusión que uno tiene que tomar, tiene que ser coherente con la decisión que ha tomado y vale tanto como todo el proceso de buscar valores en tablas y comparar valores, ¿sí? La conclusión es tan valiosa como la construcción de todos estos pasos que fuimos haciendo. Y no sé si no les diría que tiene un 50 o un 60% más que todo lo anterior. Bueno, simple, hay que prestar atención a cómo voy a definir las hipótesis nulas y alternativas. Recuerden que siempre las hipótesis nulas y alternativas se definen en función del parámetro poblacional. Luego se elige el estadístico de prueba correspondiente en función de las características de la población con la que estoy trabajando. Y finalmente se definen las zonas de aceptación, de rechazo y no rechazo en función de si el test es bilateral, unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha. Sobre esto no tengo mucho más para decir y vamos a definir lo que es el p-valor. No, vamos al último caso que es la prueba de hipótesis para la proporción. También vamos a verlo como un ejemplo. Dice, se dispone de una moneda cuyo aspecto no es simétrico. Se quiere contrastar si es regular, es decir, si la probabilidad de que salga cara o salga cruz es un medio. Se lanza la moneda 1000 veces y se obtiene 550 veces cruz. ¿Sí? O sea, hacemos el experimento de tirar la moneda 1000 veces y obtuvimos 550 veces cruz. Que se puede decir con un nivel de simplificación de 0.05 en base a la problemática que nosotros estamos analizando. ¿Está trucada la moneda, sí o no? Esas 550 veces que salieron cruz, esas 50 veces más que uno esperaría que sea, para que sea un medio, serían 500 y 500. ¿Se relaciona con la aleatoriedad o realmente la moneda está pesada diferente? Bueno, para eso construimos una prueba de hipótesis. La hipótesis nula la vamos a definir como que la probabilidad de éxito es 0,5, o sea, por lo tanto la moneda no está trucada, contra la moneda está trucada. Y en función de los datos que obtuvimos de nuestra muestra, vamos a decidir si realmente esas 550 veces, esas 50 veces más que salió cruz que cara, influyen en que la moneda esté o no trucada y tomar una decisión. Bueno, seleccionamos el estadístico de prueba, sabemos que el P sombrero tiene una distribución normal con media mu y con media P y varianza P por P sobre N, eso ya lo vimos anteriormente. Graficamos su distribución, como son test bilateral, tenemos la zona de no rechazo y la zona de rechazo. El alfa sobre dos partidos, estos valores ya los buscamos hoy en tabla, así que ya los tenemos. Calculamos el P sombrero, que es la cantidad de éxitos sobre el N. Esto se puede saber, son 0.55. Y el Z crítico es más o menos 6. Z crítico a izquierda, Z crítico a derecha. Ahora observamos el Z observado, que lo calculamos a partir de la expresión que tenemos acá, reemplazando en esa expresión, nos da 3.36. ¿Sí? 3.36 cae por acá. ¿Sí? Como el Z crítico a derecha.
es menor que el Z observado, existe evidencia suficiente para rechazar H0. Esto que dice que hay evidencia suficiente para sospechar que la moneda no es. ¿Sí? Bueno, fíjense las herramientas que nosotros tenemos para poder tomar decisiones sobre una población en función de los datos de una. ¿Ah? Acá estamos bien. Y el p-valor es algo que también acompaña las pruebas de hipótesis y muchas veces se calcula también y me sirve para acompañar esas decisiones que uno está tomando. El p-valor es el menor nivel de significación, es el menor alfa con el cual podemos rechazar a la hipótesis. Recuerden que alfa era la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Quiere decir que el p-valor es el menor nivel de significación con el cual podemos rechazar a la hipótesis. Cuando nosotros calculamos este p-valor, y ahora vamos a ver cómo lo calculamos, la conclusión en función de un nivel de significación cualquiera alfa, la vamos a tomar de la siguiente manera. Si el p-valor que yo encontré es menor que el alfa, entonces se rechaza H0 al nivel de significación alfa. Y si el p-valor es mayor que alfa, no se rechaza H0 al nivel de significación alfa. Quiere decir que ahora mi p-valor que va a estar por acá, me define una región de rechazo. La zona A es una región de rechazo y la zona B es una región de no rechazo. ¿Sí? Acá tenemos la zona B y tenemos la zona A. Y acá estaría el p-valor. Entonces me define estas dos regiones, ¿sí? Porque como el p-valor es el mínimo nivel de significación para el cual yo voy a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces si esta expresión que está acá me define a todos los alfas posibles, bueno, me genera una partición en una zona de no rechazo y una zona de rechazo. Entonces, veamos con un ejemplo que está en el campus cargado. Dice que los dueños de una fábrica afirman que el diámetro de discos de metal de su marca en milímetros se distribuye normalmente con una media de 50 milímetros y una dispersión de 5 milímetros. Acá tenemos los datos poblacionales. Para comprobar la medida de estos diámetros, el comprador toma una muestra aleatoria de 25 discos, obteniendo un promedio de 48 milímetros. De acuerdo a la información dada, ¿es un valor frecuente un promedio de a lo sumo de 48 milímetros? Entonces, lo que nosotros vamos a calcular cuando calculamos este p-valor es la probabilidad de que ese valor muestral sea, en este caso, menor que 48. Como nosotros sabemos que este estadístico muestral tiene una distribución normal, medida mu y varianza sigma al cuadrado, por las características del enunciado, porque conocíamos sigma. Entonces, cuando nosotros consideramos válida la hipótesis nula, o sea, estamos suponiendo que el diámetro promedio es de 50, calculamos esta probabilidad, la probabilidad de que el estadístico tome un valor menor que 48, eso nos da de 0.0375 y ese es el p-valor. ¿Sí? A este valor lo llamamos el p-valor. Y ahora bien, para diferentes niveles de significación, nosotros vamos a poder decir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Por ejemplo, para alfa 0,2. ¿Cómo es alfa 0,2 en función del p-valor que nosotros hallamos? 0,2 es menor que 0.03. Por lo tanto, cae en la zona de rechazo, ¿no? De no se rechaza. Caemos en esta zona. ¿Qué pasa si ahora nosotros tomamos un alfa de 0.05? Alfa 0.05 es mayor que 0.03, que es el p-valor. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a ese nivel de significación. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tendríamos que ir variando el nivel de significación, ¿sí? Haciendo las diferentes pruebas de hipótesis para ir viendo cuáles son los niveles de significación, hasta dónde yo puedo aceptar o rechazar
mi hipótesis, bueno, con este valor me lo simplifico, porque estoy encontrando el menor valor para ese. Entonces muchas veces se suele acompañar las pruebas de hipótesis con este p-valor para tener en vista qué tanto se aleja mi valor observado de las zonas, de los extremos de las zonas de rechazo y no rechazo. Es simplemente calcular una probabilidad, que es la probabilidad de que el estadístico tome el valor en cuestión, y siendo cierta la hipótesis, tomando como cierta la hipótesis. Y después la regla de decisión es tan simple como ver si el nivel de significación lo supera o no a ese p-valor. Entonces muchas veces se acompaña las pruebas de hipótesis con el cálculo del p-valor para tener un indicio más de si la decisión que uno está tomando es acertada. ¿Sí? Siempre los errores van a estar, por lo tanto, simplemente son indicios. Bueno, eso es todo, porque hasta acá creo que estaba previsto. Hay otras pruebas de hipótesis, en la guía van a encontrar que hay otras. Prueba de hipótesis para la comparación de dos medias, que lo pueden hacer también utilizando el estadístico. A ver si lo tenemos para la comparación de dos medias. Lo pueden hacer utilizando acá. ¿Sí? Si el sigma es conocido, la comparación de medias pueden utilizar el estadístico que se usó para construir este intervalo de confianza. Y si el sigma no es conocido, pueden utilizar el estadístico que se usó para construir este intervalo de confianza, que en este caso es una z, y en este caso es una e. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a avanzar en ello, pero bueno, están en las guías, por lo tanto pueden intentar hacerlos, ver a qué conclusiones llegan, pero bueno, hasta acá es donde dijimos que vamos a evaluar en el segundo parcial. Así que bueno, esto es todo en base a pruebas de hipótesis. Creo que el realizar ejercicio, familiarizarse con las hipótesis nulas y alternativas, definirlas en función del problema que ustedes tengan, les va a permitir construir bien la decisión final que van a tomar. Pero bueno, siempre sepan que las probabilidades de error, tanto de tipo 1 como de tipo 2, siempre van a estar presentes. Y cuando uno esté trabajando en la industria, estos tipos de errores van a estar asociados a costos, ya sea costos en tiempo, costos en producción, y bueno, tomar las mejores decisiones les va a permitir llevar adelante su ejercicio profesional de la mejor manera. Así que bueno, a tener en cuenta esas cuestiones. De mi parte, hasta acá, no mucho más. Y si quieren les puedo compartir ahora el link sobre esta presentación. Vamos a ver si la tengo. ¿Hay alguna consulta antes de buscar el link? ¿No? Ok. Bueno, yo creo que no van a tener ningún tipo de problemas en realizar las guías. ¿Podrías pasar también la de la desigualdad? ¿Cuál? La de la